En el año 1983, quizás algunos no se acuerdan o quizás no han sabido, porque este mundo estuvo al borde de una tercera guerra mundial. Y en el año 1983, este militar Stanislaw Petrov estaba muy atento vigilando la señal de protección a la nación soviética, en ese entonces la Unión de las Repúblicas Socialistas, URSS, que en el año 1991 terminó eso, ahora lo conocemos como la Unión Soviética. Entonces el soldado estaba atento, viendo ahí el control, y de repente pudo observar que los Estados Unidos habían lanzado un cohete, un misil contra Rusia. Y eso a él le preocupó. Y ahí estaba, en las pantallas se veía el ataque. Y él estaba tenso y pensó, no creo que una nación se atreva a atacar a otra nación poderosa con un solo proyectil. Y a él le pareció muy raro, porque el asunto era cualquier nota, cualquier señal que haya en contra, ellos deben proceder y responder al ataque. De repente él veo que sale otro misil y otro misil, 4, 5 misiles, y él está ahí petrificado, no sabe qué hacer, porque responder a ese ataque prácticamente era irse a la Tercera Guerra Mundial. Y él llamó rápidamente a un colega y le explica y le expresa su preocupación, su tensión, porque en 20 minutos iba a estallar todas esas bombas en Rusia, ante millones de personas. Imagínense el riesgo que se corría. Pero debido a la preocupación, y el otro amigo también comprendió y no hizo el disparo, o sea, no procedió a apretar los botones. Y de repente observaron algo, era un equinoccio solar que había afectado al sistema. Imagínense, tremendo problema, y este hombre prácticamente se puso en esa brecha y él se jugó el todo por el todo, porque eso podía costarle la vida. Pero de esta manera él evitó una tercera guerra mundial. Fue en el año 1983, un 26 de septiembre. Por la noche él vio eso. Y gracias a esa actitud muy certera, se evitó una conflagración bélica mundial. Ese hombre al poco tiempo se retiró, no era muy reconocido, prácticamente murió en el olvido, pero gracias a ese hombre, que solo Dios lo conoce y algunos, él se puso frente a un problema para evitar muertes innecesarias. Esto es curioso. ¿Cuántas veces usted ha abogado por alguien que sabe que hay problemas, sabe que hay tensiones y su sola participación, su entrada a ese momento entre la persona y los problemas, lo ha hecho? Claro, uno se juega el todo por el todo, porque si te metes entre los problemas de ambos, tú vas a perder en cierta manera, porque te van a tratar de muy metido, te inmiscuyes en lo que no te compete, pero sucede muchas veces, uno entran y queda mal. O muchas veces la persona, sabiendo que podía haber ayudado, podía haber opinado correctamente para evitar un problema, y al no hacerlo, ahora las personas o las familias están en problemas, en crisis, en asuntos delicados, y uno se lamenta. Pude haber ayudado, pude haber logrado, pude haber hecho algo a favor. Sin embargo, no se hizo. Imagínese, usted conoce de un pariente que tiene asuntos negativos, usted puede entrar a obrar,
Hay un problemita, hay una brecha que le va a hacer daño. Ha entrado. Si como creyentes, como hijos de Dios, usted ve qué problemas hay en una familia o en alguien, usted se puede poner y clamar a Dios por esa persona. Ponerse en la brecha, debe conocer la brecha, debe conocer el problema para ser cautos, directos, discretos y firmes para apoyar a esa persona y evitar un problema contra ellos. ¿Le ha sucedido? ¿Le ha pasado? Muchas veces las personas no entran en esos asuntos porque quieren evitarse problemas. ¿Cuántas veces dejamos pasar lo que muy bien podríamos participar para bien y como no queremos problemas, los abandonamos? Que es triste, ¿cierto? Y en los hijos de Dios no debería haber semejante actitud porque somos llamados a obrar para bien, porque así como el Hijo de Dios un día vino a este mundo y Él se metió en la brecha, esa brecha era el pecado, y Él dio su vida por nosotros. Ahora, esto me lleva a un pasaje al cual vamos a tocar, por favor, vayamos rápidamente al libro del profeta Ezequiel, por favor. Ezequiel capítulo 22. El título del mensaje en esta ocasión, Todos a la brecha. Ezequiel capítulo 22. Y vamos al versículo 30. Es el primer texto que vamos a tocar para tocar este punto. Leemos. Esta es la expresión de Dios, por no decir una queja de Dios contra los hombres, contra la humanidad. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Nótese qué expresión de Dios. Es una queja del Eterno. Busqué. En su pueblo, hablando de Israel, Dios, fíjense, como Dios, siendo Dios, perdonen la redundancia, hurgando, buscando a alguien, no lo encontró. Era la nación israelita. No había una persona que intercediera por la nación. Dios ya había decidido destruirlo, terminar con ese pueblo rebelde, esa nación idólatra, y buscó si hubiera alguien que se identifique como parte del problema, pero se interponga entre Dios y la nación y clame y ruegue, suplique para que Dios no la destruya. Y dice el Señor, no hubo nadie. Y es interesante cuando indica aquí la palabra hombre. Dice, busqué entre ellos hombre. Es interesante la palabra de Dios. No está hablando de buscar un varoncito, un jovencito. Él estaba buscando varones maduros, hombres con lealtad, hombres con firmeza, una persona responsable en su vida, en su familia, en su sociedad, en su nación. Y Dios no encontró un responsable, Dios no encontró un entendido. Lastimosamente, esa situación siguió. Por favor, vamos a un pasaje en Segunda de Crónicas. Observe lo que el Señor dice. Segunda de Crónicas, capítulo 16. Y una vez más, vamos a observar el accionar del eterno Dios, que no es indiferente a la situación. Segunda de Crónicas, capítulo 16. Y vamos a leer Segunda de Crónicas, versículo 16, versículo 9. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón
perfecto para con él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. ¿Qué pasó? En este momento, el rey Asa de Judá cometió un error, tremendo error. Él quería hacer problemas al rey del norte, a Israel, al rey del norte. Porque recordemos esto, cuando Salomón muere, el reino se divide, reino del sur y un reino del norte. En este caso aquí, el rey Asa del reino del sur, Judá, hizo alianza con naciones paganas para crearle problema a la nación del norte, a Israel. Entre hermanos. Y Dios le dice, locamente has hecho. Dios estaba buscando, Dios conocía el problema. Ya anteriormente Dios le había ayudado aquí al rey. A pesar de su desvarío, a pesar de sus problemas, Dios había obrado. Y sin embargo, Él le dice, como dice aquí, porque los ojos del Eterno de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto, es decir, un corazón maduro, un corazón entendido de las cosas. Y no hubo. Esperó quizás en el rey Asa y este obró mal. Por eso le dice, locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra. ¡Qué tristeza! El Salmo capítulo 14 también tenemos otra realidad. Salmo 14, por favor. Y vamos a observar lo que el Señor en la pluma del salmista señala. 14, versículos 2 y 3. Porque Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Triste realidad. ¿Y saben? ¿Usted cree que Dios se ha cansado? Yo entiendo que Dios, el eterno Dios, el inmutable Dios, recorre sus ojos santos toda la tierra para obrar, para ver si hay un entendido, si hay un hombre, si hay responsables que puedan clamar por la necesidad de su persona, de su familia, de su pueblo, de su nación. Dios no ha cambiado, está buscando. ¿Será usted? Dios está buscando. El Dios del cielo no ha cambiado. Por eso repito, no estará sucediendo lo mismo hoy en su pueblo espiritual si en el pueblo terrenal que era Israel, un pueblo judío, que es un pueblo terrenal, no estará sucediendo hoy en su pueblo celestial que es la iglesia, la asamblea, la eclesía. ¿Qué está sucediendo? Estamos observando hoy en día, cuanto más adelanto tenemos en la ciencia, la humanidad está contenta, pero hay más adelanto del mal. Mucho más. ¿Quién aboga por ello? Por ejemplo, si hemos entendido, ustedes sabrán muy bien, cuando en plena época de la pandemia y los muchachos estaban yendo a clases vía internet o usando la ciencia al respecto, ¿usted qué cree? Entonces uno pensaría que tendríamos mejor provecho, que los estudiantes serían mucho más capacitados. Error, hubo un retroceso, un total retroceso. ¿Quién reclama eso? Ahí hay una brecha. ¿Quién se pone, por ejemplo, ante el gobierno, ante la entidad de cada nación en respecto a educación? ¿Quién se pone? Tenemos medios para reclamar. Ahora tenemos medios vía internet, pero también hay medios para leer. Hay revistas, periódicos
¿Quién se atreve a sacar lo suyo, pagar y reclamar al Estado? No lo hacen. No hay. ¿No estará así Dios buscando personas y no lo encuentra? Fíjense, recordemos esto, este pasaje que el profeta señala. Busqué y no lo hallé, dice Dios. Él quería destruir, y si hay alguien que se interponga, entonces voy a detener, pero no hubo. Y fíjense, este texto es un contundente llamado a cada creyente, a cada hijo de Dios, a cada santificado en Cristo Jesús. Es un poderoso llamado para entrar en ese campo de la oración, en la intercesión. Generalmente, en estos tiempos estamos observando personas que tan solamente oran por lo suyo. Mi familia, mi salud, mi trabajo, mis ingresos, pero no les importa la nación. Y debemos hacerlo, porque el Espíritu Santo, por pluma del apóstol Pablo, señala que debemos orar por las personas que están en eminencia. Llámese el presidente, llámese alcaldes, regidores, todo aquello que está en alta jerarquía de gobierno o de gobernanza, la nación, debemos orar, nos caiga bien o no nos caiga bien, sean de nuestro favor o de la línea política que apoyamos, sea o no sea, igual debemos orar. Pero la pregunta es, ¿se está haciendo? ¿Se elevan esas voces al cielo? Por eso, todos debemos ir a la brecha. Y cuando decimos ir a la brecha, me estoy refiriendo, y la Biblia se refiere al problema. Encuentras un problema, ve, métete en medio de ese problema y aboga por tu hermano, aboga por tu familia o por la familia de otros, o por la iglesia, o por la nación, aboga. Los ojos de Dios estarán buscando también ahora hombre entendido que busque a Dios. Y ruego que Dios no diga y no lo halle. Son tiempos en que debemos preocuparnos al respecto. Obsérvese, cuando leemos la palabra de Dios, encontramos que todo aquel hombre servidor o mujer servidora de Dios eran hombres de intercesión. No hay un hombre de Dios, no hay una mujer, un hombre de Dios de fe que sea indiferente al problema ajeno. No hay. Por eso encontramos la palabra de Dios, la Biblia, está llena de ejemplos. Por decir, encontramos en la palabra, en el caso de Abraham. Fíjense, Abraham, un personaje bien conocido y bien admirado. Me asombra la vida de Abraham. Yo en mi humanidad pienso un día cuando subamos a la gloria eterna, al ver a Abraham, quiero acercarme, si se puede abrazar, abrazarlo, ¿no? Porque de él partió en un sentido lo que es fe. Él obedeció a Dios en esperanza contra esperanza, pero con dirección. Ojo, con dirección, porque nadie sigue a Dios a ciegas. Dios nos pone, nos traza el camino y que nos es a nosotros incierto humano. Al humano le parece muy incómodo, pero si Dios traza, recordemos esto, la voluntad de Dios siempre es agradable y perfecta, pero no lo queremos aceptar muchas veces los creyentes. Hace poco hemos cantado un himno que nos dice para andar en su voluntad. Y en el himno dice, enséñanos a hacer tu voluntad. ¿Cómo? Que Dios tiene que enseñarme a hacer su voluntad si yo ya sé qué es su voluntad. A veces hasta hay ciertas partes en el himno que corregir, porque uno sabe lo que debe hacer. Abraham, hablamos de él. Fíjense, un clásico ejemplo es cuando el Señor va a destruir Sodoma y Gomorra. Recuerden. Y Dios desciende en persona. 3 ángeles. Pero ellos representan a la deidad. Y cuando Abraham se entera que han descendido a destruir Sodoma, porque hasta mí ha llegado la maldad de ellos, dice el Señor. Y Abraham, conociendo que allí estaba su sobrinito Lot,
su querido sobrino, él empieza a clamar. Y él ruega, si hubiera tal cantidad, no destruiría, dice Dios, por tal cantidad. Y sigue subiendo Abraham. Y perdone mi Señor, dice, y si hubiere tal cantidad, no lo destruiré. Y así él va bajando. Pero ¿saben? No hubo. Y cuando llegó al final a una petición, Dios dice, se fue. Porque te falta que me diga, y si hubiere uno, no, Dios se fue, para que él no llegue. Nótese la confianza. Pero ¿saben? Nadie, los que se identificaban en Sodoma querían ser salvos, excepto Lot y sus hijas. La esposa tenía arraigos en el mundo, al punto que, a pesar, por amor de Lot, por amor a las hijas y por amor a ellos, los ángeles tomaron de la mano a la mujer de Lot. Y los ángeles los arrebataron, los sacaron de allí. Pocos se salvaron. La mujer, la esposa de Lot, quedó convertida en estatua de sal, dice la Escritura. Pero ahí estaba el clamor de Abraham. Dios no va a salvar cuando nadie quiere ser salvo. Dios no va a ayudar cuando nadie quiere ayuda de Dios. Dios es respetuoso, Él es un caballero, Él no va a entrar donde no le llaman. En su soberanía Él sabe cómo actuar, sin maltratar, sin ofender, sin dañar. Ese era Abraham. Nótese, un hombre que sabía la intercesión de sacar cara por otro. Moisés, ¿recuerdan a Moisés cuando Dios sacó a Israel de Egipto? Israel no estaba del todo consagrado a Dios, no estaba consagrado. Cuando ellos salen, seguían con sus costumbres, parecía una nación egipcia que había salido, no parecían hebreos, eran paganos prácticamente. Por eso Dios se queja en Proverbios y en otros libros, se queja, todo el día extendí mi mano a un pueblo rebelde y contradictor. Ellos no entraron. Y en una ocasión, para no extendernos, en una ocasión Dios le dice a Moisés, porque habían tomado mucha confianza, había cercanía entre Moisés y Dios. Y entonces Moisés sabe que Dios está enojado y Dios le dice, mi Señor, porque Dios le dice, voy a destruir, apártate, Moisés, y de ti, le dice Dios, de ti, Moisés, de ti y de ti, voy a hacer una nación grande, voy a destruirlos. Y Moisés se interpone, se pone en esa brecha, se pone en el problema y dice, Señor, y nótese, le habla, Señor, ¿qué dirán los egipcios? Van a hablar mal de ti. Estoy hablando de una manera para que me comprendan. Ellos van a pensar mal de ti, que sacó a su pueblo y como no pudo, en el desierto los mató, los destruyó. Señor, no, arrepiéntete, Señor, le dice Moisés al eterno Dios. Y dice la Escritura que Dios se arrepintió. Ahí había un hombre que estaba clamando por ese pueblo. Pero lastimosamente ese pueblo siguió en su rebeldía, siguió en sus problemas. Nótese, aquí hay un siervo de Dios que está clamando. Otro punto muy importante, ¿recuerdan Ana? Ella no sabía que sería madre del más grande profeta que Israel haya tenido. Sin embargo, él fue al templo a clamar con su esposo Elcana, a clamar. Ella era estéril, pero ella no se detuvo, siguió clamando y clamando. Prácticamente ella no sabía que estaba clamando por el pueblo porque no había palabra de Dios para Israel. Había mucha maldad, había mucho pecado, tanto en el pueblo como en la nación religiosa, en las familias religiosas. Estaban en lo suyo. El egoísmo había estado latente en ellos. Y repito, Ana siguió orando, como que, repito, ella no sabía, pero estaba orando por palabra para el pueblo. Y Dios le concedió. Y recuerden, cuando Dios llama a Samuel, en ese tiempo dice, no había palabra de Jehová. Me preocupa también cuando en este tiempo de repente no puede haber palabra de Dios, solamente arengas humanas, motivación humana. Me preocupa eso. Entonces, nótese allí la persistencia de Ana, una intercesión única, tremenda. Y para ello, hermano o hermana, se requiere coraje, se requiere fe. ¿Cuánto tiempo ha pasado usted con el Señor en oración? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo?
¿Cuánto tiempo pasa conversando con la vecina, con el vecino, con el colega, con los amigos? ¿Cuánto tiempo pasa conversando con ellos? ¿Y cuánto tiempo pasa conversando con Dios? Si usted conversa con su vecino, conoce todo del vecino. Si usted conversa con Dios, va a conocer mucho de Dios. Va a conocerlo. De aquí, leerlo, estudiarlo, va a saberlo. Pues no basta saber, quiero conocerlo. Por eso es muy importante la persistencia. Todos debemos estar en la brecha. El apóstol Pablo era un hombre de oración, de intercesión, oraba por todas las iglesias, oraba por sus hermanos que estaban con él en el ministerio. Cuando él estaba en la cárcel, cuando lo habían golpeado, tenía problemas, inclusive cuando no tenía para comer, o sea, a veces decía en ayuno, de muchos ayunos, claro, no ayuno en el sentido de querer acercarse a Dios en espíritu y alma, sino que a veces no había para comer. Y por eso dice la Escritura, en ayunos muchas veces, es que no había. A pesar de ello, él no dejaba de orar por los hermanos, no dejaba de orar por las iglesias y luchaba, aunque tenía muchos problemas, ataques y amenazas, él estaba presto a ayudar, a interceder. Qué gran ejemplo en un sentido, ¿cierto? Pero hablando de gran ejemplo, ¿qué de nuestro Señor Jesucristo? El mismo Dios se hizo hombre y vino a este mundo y era un hombre de oración. Y aquí está mi fe y tu fe. Creemos en el eterno, el Hijo, el Espíritu Santo. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Tres personas distintas, pero son un solo Dios, es la deidad. Y el Hijo descendió. Era Dios. Y llevó una vida totalmente dedicada a la oración. Cuando Pablo dijo, orad sin cesar a los tesalonicenses, era lo que aprendió Jesús, porque Jesús oraba en todo tiempo, oraba sin cesar, pasaba toda la noche en oración, oraba por los creyentes y por los que habían de creer por la palabra de los creyentes. Oraba por ti y por mí. Él era el intercesor único. ¿Qué ejemplo para nosotros? Él se puso en la brecha. Por eso nosotros debemos ver a este Señor, al Señor. Ahora, fíjense, volviendo a nuestro texto de Ezequiel capítulo 22, y no olvidemos ese texto, por favor, capítulo 22 y el versículo 30, es categórico esa queja del Señor, muy categórica. Dice, busqué entre ellos hombre que hiciese vallado, o sea, que haga una pared de defensa, que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha. O en otras palabras, si hay problema ya, que haga un muro aquí y si ve un huequito en este muro, que él se ponga allí. Es lo que está diciendo. Sin embargo, señala, busqué entre ellos hombre, y dice al final, para que yo no la destruyese y no lo hallé. Qué pena. En esos momentos cuando Israel está siendo, vamos a decir, informado, notificado, pregonado por la voz de Ezequiel, con este pasaje, en esos momentos la ciudad de Israel, Jerusalén, estaba viviendo mal. Como en los tiempos antes que naciera Samuel, no había palabra de Dios. El pueblo estaba metido en sus asuntos. Cada uno peleaba por sus asuntos. Las diferentes áreas de servicio a la nación en sus asuntos. Y en este momento, cuando Ezequiel señala esta queja de Dios, estaba Israel en ese aspecto. Mal. Los religiosos viviendo para ellos mismos. Las llamadas autoridades viviendo para ellos mismos. El pueblo viviendo para ellos mismos. No le interesaba más allá de sus asuntos. Ahora usted piense cómo está la nación hoy. ¿No cree usted que hoy hace falta
que los creyentes dobleguemos no las rodillas solamente, sino tu cuerpo, tu alma, para que oremos por esas autoridades corruptas. Sí, autoridades corruptas, que oremos por ellos, para que venga del Señor esa ayuda. Se necesita. Fíjense, cuando usted lee todo el capítulo 22 o de Ezequiel, todo el capítulo, prácticamente es un catálogo de maldades que cometía la nación. De veras. Y ante toda esa maldad, ¿cómo Dios no va a decir, voy a destruirlo? Pero Él, en su gracia, buscó un hombre, aunque sea uno, y no hubo. Y no hubo. ¿Saben qué sucedió con el pueblo terrenal de Dios? Una gran pregunta. Yo digo, Dios, ¿qué pasó con tu pueblo? ¿Cuántas veces cuando uno tiene alumnos que está enseñando y esos alumnos no surgen, no progresan, tienden a hablar mal de quién? ¿De los alumnos o del profesor? Cuando los deportistas no progresan, tienden mal ¿contra quién? ¿Contra los deportistas o contra el entrenador? Y ahora si la nación de Dios está mal, ¿contra quién? ¿Contra Dios? Dios creó a Adán y Eva, hombres perfectos, fallaron. ¿Falló Dios? Si tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios, fallas, ¿falló Dios? Es tiempo de entrar con la fe en el sentido real, hermanos. Les hablo en el nombre de Dios. Que nuestra fe sea la que esté sobre todo. Porque hace falta. Hace falta, hace mucha falta. Fíjense lo que hemos leído en Segunda de Crónicas, ¿recuerden? 19, ¿recuerden? Lo que hizo Asa, estaba viviendo mal. Dice Dios a este hombre que debería buscar a Dios, era el rey de Israel, que debería buscar a Dios. Y le dice, locamente has obrado. Y de repente ahora a un pueblo, como dice Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes, ¿qué nos estará diciendo de nosotros? De repente tu mal obrar, tu mal actuar, Dios estará diciendo, locamente has obrado. Es una revelación del Señor para nosotros, para que podamos despertar de ese letargo. De veras, hoy, más que antes, está vigente esa expresión del apóstol Pablo cuando él, guiado, motivado por el Espíritu Santo, él dice, despiértate, le dice a la iglesia, despiértate, tú que duermes de entre los muertos, y te alumbrará Cristo, porque hay mucha gente que se llama creyente y no sigue la luz de Dios, no mira la luz de Dios, sino mira otras cosas. Por eso Jesús dijo, si tu ojo es bueno, dice, lámpara del cuerpo es tu ojo. Por tanto, si tu ojo es bueno, tu cuerpo estará en luz. Y la Biblia señala que esta es la luz de Dios. Si yo no miro esta luz, ¿qué miro? Si no atiendo a esta luz de Dios, día a día, todo el tiempo, estoy en tinieblas. Porque si mi ojo es maligno, ¿cuándo se vuelve maligno? Cuando no veo la luz. O sea, es peligroso. Imagínense que en un lugar oscuro, un camino oscuro o en un valle oscuro, yo desecho la luz y voy a caminar nomás. Entonces, el ojo no ve nada, es maligno, es perverso. O sea, no busca dirección. Aquí tenemos la palabra de Dios. Por eso, entren a la brecha. Entremos a la brecha. El Salmo, inclusive, repito lo que leímos de 14:2, Dios está buscando. ¿Será usted un entendido de Dios? ¿Conoce usted un problema de alguien? ¿Conoce una situación de alguien? Entendemos cuando el profeta dice del muro, el muro en sí, como todos sabemos, protegía a una ciudad.
Y si había una brecha, los soldados estaban en esa brecha. Es importante. Ustedes han escuchado el famoso, las famosas murallas chinas. Esas murallas realmente no las conozco en vivo, no las conozco. Pero es una tremenda construcción en la historia de la humanidad. Uno de los astronautas, cuando salió del sistema de nuestra gravedad, él dijo haber notado la muralla china. Y difícilmente los bárbaros podían entrar a destruir China. Pero ¿saben cómo cayó? Por traición. Traición. Los mismos enemigos sobornaron a vigilantes, a aquellos que estaban en la brecha. Y por eso cayó China. Terrible situación. En cierta forma, conociendo de nuestra responsabilidad, no entrar a tallar allí sería como una traición al prójimo, a tu persona, a tu familia, a tu iglesia. Por eso, cualquier problema que tú conozcas de alguien, cualquier actitud negativa de alguien que tú conozcas, ponte en esa brecha y clama a Dios por él, por ella. No un momento, en todo tiempo. Y eso nos lleva a estar en clamor, no por uno, sino por otros, por otros, por otros. Y eso es lo que el Señor acepta. Yo no creo que Jesús estuvo orando, Señor, que me vaya bien, Padre, que me vaya bien. No, no. Él oraba por ti y por mí. Para que Él se mantenga firme, fiel. Porque cuando Él en el huerto de Getsemaní dijo, si quieres que pase de mí esta copa, ese es su lado humano. Y Él se mantuvo firme, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Y Dios quería que sea como Él quiere. Y Él dio su vida por nosotros. Por eso, la oración es importante que, oh hermano, hermana, la oración no es algo que mueve a Dios a ti. La oración es ese trabajo, esa entrega que te mueve a ti, a Dios, porque es un obrar de fe, es un trabajo, es un ministerio. No es un momentito religioso, Padre, te doy gracias por el menú, amén. Y no es eso. La oración es entrega. Eso es comunión. La comunión es constante. Yo escucho en las asambleas que se llaman sana doctrina, que tienen sana doctrina, dicen, el primer día de semana o el domingo estamos en la comunión. Usan esa palabra, yo no la uso mucho. En la comunión. Y le llaman comunión al momento de tomar pancito y vinito. Hombres, la comunión es plena. Comunión con Dios. Habla de comunión con mis hermanos. La comunión con mis hermanos habla de mi comunión con Dios. Es todo. No solamente media hora, 1 hora o 2 horas. No, es todo. Estoy en casa, estoy en comunión con mis hermanos, estoy en comunión con Dios. Estoy en el trabajo, estoy en comunión. Eso es la palabra de Dios. Centrarnos en un lugar es religiosismo. Que haga algo pequeño en un lugar, eso es religiosismo. No, es todo. Cristo se dio del todo para ganarnos del todo. ¿Qué sucede ahora en el pueblo celestial? Fíjense, inconversos. ¿Necesitan el apoyo de quién? ¿De otro inconverso? Esos inconversos caminan al infierno. ¿Dónde está el pueblo de Dios? Si el pueblo de Dios ora, Dios los manda a salvar. Fíjese, 12 personas escucharon el llamado de Jesús y Jesús los mandó a predicar de 2 en 2. 70, había 70 más que seguían a Jesús y ¿qué hizo el Señor? Los mandó a predicar de 2 en 2.
Y si tú vienes a Cristo, si tú sigues a Cristo, Él te manda a predicar. Y si no sientes, no tienes ese llamado, entonces, ¿estás cerca de Jesús? ¿Estás cerca de Jesús o a quién sigues? ¿O te sigues a ti mismo? Porque si no haces lo que tú quieres hacer cada domingo, te sientes mal. No es así. No es así. Tenemos que seguir el llamado del Señor. Por eso Él dijo, el que viene a mí y dice, sin tomar su cruz, ¿no? Debo tomar mi cruz y seguirle. Debo pagar el precio. Cuesta. Hoy en día, nuestra sociedad impera la crisis moral. Qué terrible situación. Hay corrupción en cada estrato social, en cada área de gobierno. La corrupción campea. La soledad en el mundo sin Dios prima. Cuánto dolor, cuánta desgracia, cuánta tragedia. ¿Y dónde está la iglesia del Señor? ¿Dónde están los santos que dicen conocer la palabra de Dios? Por eso es importante esta palabra de Ezequiel. Y lo digo de esta forma, cuando Dios dijo que busqué hombre alguno para que no destruya la ciudad, y dice, no la hallé. ¿Y saben? Si no la halló, ¿Dios destruyó? ¿Lo destruyó? Hermanos, lo destruyó. Recuerdo cuando estábamos en el Monte de los Olivos y uno de los guías dijo, todos los eruditos concuerdan que el Mesías, el Señor Jesús, Yeshua, hay más ya señalan Yeshua en los españoles, estuvo en este lugar. Y justo ahí habían construido los religiosos lo que llaman algo templo, iglesia le llaman. Y siempre la malogran. Roma siempre la malogra, poniendo sus construcciones. Y él dijo, desde aquí el Señor vio a Jerusalén y lloró. Él dice, así nos dicen. Los expertos señalan, lloró. Déjala, que duerme en paz. Fíjense, ¿por qué lloró? Vamos a Mateo, por favor. Evangelio de Mateo, capítulo 23. Capítulo 23. 33. Leamos desde el 33. Es la palabra de Jesús el Señor. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. O sea, vosotros también llenad la medida. O sea, llenáis, tienen la medida de sus padres, diría. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros os azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Y aquí está el llanto. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. Fíjense, lo que en ese momento el Señor dijo, los apóstoles que estaban con él, como que no lo creyeron, no lo entendieron. Y ellos habrán dicho, el maestro está un tanto cansado, está muy estresado, habrían dicho. Hay que atenderle. Y fíjense lo que dice el capítulo 24, versículo 1. Cuando salió Jesús del templo, de quien había hablado algo no bueno,
Dice, y se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo, ¿veis todo esto? Jesús le dice, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Hermanos, en el año 70 se cumplió todo. Lo que ya Ezequiel profetizó, donde Dios se quejó que no había hombre que abogue por su nación. Y en ese mismo momento, cuando Jesús estuvo en Jerusalén, todos los judíos, ¿qué esperaban? ¿Oraban por su nación? No, esperaban un Mesías que los liberte de Roma y para que ellos vivan bien, para que sus hijos vivan bien. O sea, no tenían el más mínimo, la más mínima intención de orar por el beneficio espiritual de la nación. No, 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 querían lo terrenal nada más. Por eso Judas también le entregó a ver si el Señor responde y se defiende. No, al ver que no era así, él se mató. Prefiero morir antes que estar aquí. Y se fue a su lugar. Por eso, en el año 70, Roma vino bajo este general Tito y destruyó Roma. Y cuando Jesús dijo, no quedará piedra sobre piedra, oh hermanos, los romanos, por buscar el oro, porque era bien conocido, ese templo había mucho oro, Dios permitió que arda. Y ellos removieron piedra sobre piedra para buscar oro y dejaron en nada, en nada. Lo que hoy en día vemos Jerusalén, para nada se asemeja a la Jerusalén del tiempo de Jesús. Para nada. Solamente lo único que queda es el muro de los lamentos. Es lo único. El resto no. No es ni copia. Por eso el llamado de Dios es urgente. Él está buscando hombres. Y cuando dice hombres también se refiere a varones y mujeres que entren a la brecha. Por eso pregunto, ¿cómo va tu comunión, hermano, hermana? Tu comunión con el Señor. ¿Estás obedeciendo al Señor? ¿Cómo va tu vida de oración? No digo si oraste. ¿Cómo va tu vida? Porque la oración es como respirar. ¿Cómo va tu respiración? Orar es respirar el ambiente eterno. Orar en fe es entrar a través, más allá de toda galaxia, entrar al mismo trono de Dios. Por fe. Por eso es importante que tengamos en cuenta lo que el Señor dice. La oración es importante. La oración no tiene poder, sino que el poder está en aquel a quien vamos en oración. Tengamos en cuenta esto. Muchos dicen, la oración tiene poder. No, 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 no. La oración cobra poder en aquel a quien vamos, en aquel a quien nos acercamos. Y esto es importante. Pero para acercarnos, tu vida debe respaldar esa oración, tu entrega, tu constancia. Hay mucha indiferencia. No hay gente que quiera interponerse entre los problemas ajenos. Hay una historia, y con esto voy a terminar. Una familia adinerada entró en un yate a hacer una excursión por el mar. Y navegaron tanto y no se dieron cuenta que ese yate chocó y hizo un agujero. Y notaron que el yate se inclinaba y el agua estaba entrando. Estaba en alta mar. El hijo mayor con los mecánicos empiezan a revisar y descubren un agujero, una brecha. ¿Qué hacemos? Todos decían, no podemos hacer nada. Nadie tenía un pensamiento a favor. Y el hijo mayor se acerca al padre y le dice, papá, hay una solución, papá. Sí, hijo. Papá, yo voy a ir, me voy a meter allí, voy a tapar el suyo con mi cuerpo. No, hijo, no. Eres lo único que tengo. Padre, por ti, por mi madre, por mis hermanas. El padre no le dice nada a su madre, a la esposa.
Padre e hijo se abrazan por última vez. Y solo el padre sabe por qué el hijo desciende a las aguas. El bote o el yate ya no se llena de agua. Y llegan a las costas. Y cuando revisan, debajo del problema, en la brecha, estaba el cuerpo del hijo. Estaba muerto. Es lo que Jesucristo hizo por nosotros. Él se puso en esa brecha que nos iba a llevar a la eternidad sin Cristo, a la perdición, a la condenación. Él no vio otra cosa que estar en la brecha. Y en la cruz, Él clamó por ti y por mí. Por eso, todos a la brecha. Este mundo necesita hijos de Dios e hijas de Dios, que sepan que hay esperanza. Hay mucho por qué interceder, mucho por qué orar. Tenemos un momento de oración, por favor. Padre Santo, gracias por la intervención de tu Espíritu. Gracias por tu palabra. Y oro, Padre, para que todos nosotros podamos entrar, ponernos en la brecha, porque es tiempo de actuar. Oh Dios, porque han invalidado tu palabra. Guíanos, Padre, en el nombre de Jesús, el Señor. Amén. Amén. Una vez más quiero orar. Y como este mensaje va atrás, de repente me está mirando alguien que no conoce a Jesucristo, que tiene problemas, que hay sufrimiento, hay dolor en la familia. Y quizá no puedes entrar a la brecha porque te falta algo, te falta Cristo en tu persona. Quiero orar por ti. Sí, quiero orar por ti. Y vamos a orar todos los que estamos presentes aquí. Te invito a que inclines tu cabeza porque voy a orar por ti. Y para que tú respondas a Dios después. Señor, oro por la persona que en estos momentos mira este espacio, escucha este mensaje. Toca su corazón, Padre Santo. Tiene problemas porque no te conoce. Tiene dificultades porque no está en la luz. Está sufriendo porque no te tiene a ti en su corazón. Padre, oro por él. Oh Padre, ilumínalo. Convéncelo con tu Espíritu Santo. En el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén.